y hallaréis paz para vuestras almas. Pues justamente de lo que quiero hablar es de esto, y este va a ser uno de los textos principales del mensaje. Quiero hablar acerca del poder de la humildad. El título es un poco contradictorio. Humildad y poder parece que no casan. Sin embargo, hoy quiero convenceros, hoy quiero haceros ver que la humildad es el requisito para el poder de Dios sobre nuestras vidas. Vamos a ir a un texto rápidamente, no quiero perder demasiado tiempo. No soy promotor de The Chosen, pero está últimamente por todos lados y creo que ilustra muy bien el mensaje del que quiero compartiros hoy. Y justo tenéis una de esas escenas principales que hemos recordado estos días pasados en la Pascua, la entrada triunfal, y Jesús entra en un burrito. Y justo dice, tu rey viene a ti, dice la profecía, manso y humilde, sentado sobre un burrito. Y la imagen es una ilustración de la humildad de Cristo, porque los reyes normalmente entraban en un caballo, que era el símbolo de fuerza, el símbolo de violencia, el símbolo de conquista. Pero Jesús no entra así, entra en un burrito que es símbolo de humildad y de paz. Entonces, bueno, pues esta imagen me parecía muy apropiada para ilustrar el tema de la humildad, el poder de la humildad. Sin embargo, quiero ir rápidamente a un texto que puede ser uno de los, creo que, textos más bonitos del Nuevo Testamento y de toda la Biblia, y que se conoce como la kenosis, el vaciamiento de Jesús, el vaciamiento del Hijo, pero que también se conoce como la humillación y la exaltación de Cristo. Y este texto sí que nos va a servir de base para este mensaje que nos habla del poder de la humildad, ¿vale? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. Aquí la palabra forma tiene que ver con esencia, con algo inalterable. Quien siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó. Aquí la palabra es kenosis, se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces va a continuar el apóstol Pablo diciendo, y por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Para mí este es uno de los pasajes más bonitos de la Escritura, pero también más misteriosos, porque uno no puede dejar de asombrarse y de quedarse confuso ante este Dios que se hace hombre. ¿Y cómo es eso, no? En Jesús habitan dos naturalezas. Jesús era plenamente humano y plenamente Dios, y esto es algo misterioso. Pero lo que nos dice el texto es que Jesús, siendo Dios, se humilló. Y el texto que mencionaba Suso dice que Jesús era humilde, era manso y humilde. Nosotros relacionamos muchas veces la humildad con debilidad. Relacionamos la humildad con carencia, con baja escala social. Decimos, son personas humildes, no tienen grandes conocimientos, son personas humildes, no tienen grandes posibilidades. Relacionamos muchas veces la humildad con esto. Sin embargo, vamos a ver en la Biblia que la humildad no tiene que ver con eso. De hecho, en este texto lo que se nos dice es que Jesús, ¿quién es? Dios. Jesús siendo Dios. Y Dios no tiene debilidad ninguna, y Dios no tiene carencia alguna, y Dios tiene todo el conocimiento, tiene todo el poder. Pero este Jesús que es Dios es humilde.
Así que la humildad no es debilidad. La humildad no es debilidad. Es, como lo definiría o como lo define William Barclay, es poder bajo control. La palabra humildad también se traduce muchas veces como mansedumbre. Están muy cerca las dos palabras. Por eso cuando Jesús se define, dice, yo soy manso y humilde, porque las dos palabras están muy cerca. Y la mansedumbre sí que nos habla de un animal que es fuerte, pero tiene la fuerza bajo control, o somete su fuerza al control de su amo, ¿verdad? El burro no es un animal débil, el burro es un animal que simboliza humildad, pero puede 18 veces con su peso corporal, así que no es débil. Es manso, pero no es débil. Es un animal que tiene su fuerza bajo control. La humildad no tiene que ver con debilidad, tiene que ver con fuerza, pero fuerza bajo control. Jesús no era débil, en ningún momento fue débil, ni cuando lo apresaron. ¿Os acordáis cuando está en el huerto de Getsemaní, que viene un destacamento de soldados a prenderle? Son como 300 soldados que vienen a prenderle y Pedro quiere defenderlo porque ve a su amo que está vulnerable ante todo aquel ejército. Y saca la espada y quiere defender a Jesús a espadazos, y en uno de esos espadazos le corta la oreja a un soldado. Realmente le quería cortar la cabeza, pero no le dio. Y Jesús le dice, ¿qué haces, Pedro? ¿Qué haces? Guarda la espada, Pedro. Tú no sabes que si yo quisiera ahora mismo oraría a mi Padre y mi Padre me daría 12 legiones de ángeles para que me defendieran. 12 legiones de ángeles. Cada legión puede comprender unos 6.000 soldados. 12 legiones, no de soldados, de ángeles. Un ángel en una noche mató 180.000 personas. Un ángel en una noche acabó con medio Vigo. ¿Qué podrían hacer 12 legiones de ángeles? Acababan con el planeta. No quedaba nadie vivo. Jesús dijo, no tienes que defenderme, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo porque tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Jesús en ningún momento fue débil, en ningún momento. Pero él era humilde, tenía su fuerza bajo control. La humildad nos da acceso al poder de Dios. Fijaros, este texto que es tan bonito, tiene un texto que nos va a sorprender y que yo creo que nos va a hacer ver, por contraste, lo importante que es la humildad. Hay un texto que yo no sé si conoceréis, pero es un texto que contrasta muy bien con este que acabamos de leer, que se conoce como la humillación y la exaltación de Cristo. Ahora, este texto que vamos a leer se podría conocer como la exaltación y la humillación del diablo. Fijaros lo que dice Isaías, capítulo 14, del 12 al 14. Dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Jesús bajó, descendió, estaba en el trono y no se aferró. Y aquí Lucero, los comentaristas van a decir que Isaías está hablando acerca del rey de Babilonia y está hablando acerca del orgullo del rey de Babilonia, pero en un momento dado, mientras está escribiendo, el Espíritu lo inspira para pasar de hablar del orgullo del rey de Babilonia a recrear una escena mucho más antigua, a recrear una escena que se dio allá en la eternidad, antes de que este mundo fuese creado, y nos empieza a relatar acerca de la caída del mismo diablo. Este lucero es el diablo, y de cómo el diablo se rebeló y cómo el diablo pecó, y nos empieza a mostrar cuál fue el motivo del primer pecado que aparece en la historia bíblica.
Ese primer pecado no fue el pecado de Adán, fue el pecado de Satán. Y ese pecado nos habla del orgullo. Y contrasta perfectamente entre el texto de Filipenses y este texto de Isaías. Fijaros que Jesús, siendo Dios, no quiso aferrarse al trono. Satanás, no siendo Dios, quiso aferrarse al trono. Jesús, siendo Dios, decidió descender. Satanás, no siendo Dios, quiso subir. Subiré a lo alto. Jesús descendió y fue exaltado. Satanás quiso subir y fue humillado. Aquí lo que vemos es que este primer pecado fue motivado por el orgullo, por el querer ser más. Y ese pecado produjo algo tremendo, que lo voy a bosquejar, pero fijaros, ¿verdad? Que lo que provoca la caída es el orgullo. Y lo que provoca la exaltación es la humildad. Por eso es tan importante la humildad, porque la humildad es el secreto del poder en la vida cristiana. Pero fijaros, el orgullo nos lleva a la irracionalidad. Satanás era una criatura de Dios, había sido creado por Dios. Había sido creado como uno de los ángeles superiores, como un ángel perfecto. Y Ezequiel va a decir que él era perfecto hasta que se halló iniquidad en él. Pero era perfecto, era uno de los ángeles preciosos, no era un ángel, era un querubín. Y Satanás sabía quién era él y quién era Dios, y en qué cabeza le cabía a él ser un ser creado para rebelarse contra el Creador. Pero fíjate, el orgullo nos lleva a la irracionalidad. El orgullo nos hace cometer locuras. Yo cuando era pequeño, cuando era niño, si querías que yo hiciera cualquier locura, solo tenías que tocarme el orgullo. Si me decías, ¿a que no eres capaz de? Entonces yo podía hacer cualquier cosa, saltar de cualquier sitio, tirarme, porque el orgullo nos hace hacer cualquier locura. El orgullo nos hace cometer cualquier pecado. De hecho, el orgullo se conoce entre los 7 pecados capitales como el primer pecado capital. Y capital tiene que ver con cabeza. El orgullo es el pecado que está a la cabeza de muchos otros pecados. El orgullo es irracional y nos lleva a cometer todo tipo de pecados. Fíjate, yo estuve en el mundo de las drogas en la etapa de los 90 y estaba recordando que yo la primera vez que probé las drogas no fue por vicio, ni porque me apetecía, ni porque me habían dicho que eran muy buenas, ¿no? Yo de hecho, pues en aquella época ya sabía que aquello era fatal. Pero en el barrio la gente importante tomaba drogas. Los que estaban de moda, los populares, tomaban drogas. Y entonces yo quería ser como ellos. Yo quería ser popular. El deseo de ser más grande, te lleva a hacer cualquier tipo de locura. Es irracional. El orgullo te lleva a vivir en conflicto. Satanás se rebeló contra Dios y hasta hoy está en conflicto con él. Cuando uno es orgulloso, uno es conflictivo. Santiago va a decir que
los enfrentamientos, las peleas, los conflictos no proceden de la sabiduría de Dios, sino que proceden de la sabiduría diabólica. El ser orgulloso nos lleva a siempre estar peleando por tener la razón, peleando por tener la atención, peleando y generando conflictos aquí y allá donde vamos. El orgullo es divisor. Satanás se rebeló por orgullo contra Dios. Y esto siempre me parece algo alucinante. Porque se rebeló contra Dios y dividió el cielo. Porque cuando se rebeló contra Dios, convenció a 1/3 de los ángeles para que estuvieran de su lado y para que estuvieran en contra de Dios. Pero yo no sé si pensamos un poco, ¿qué argumentos tenía Satanás en contra de Dios? Un ser completamente perfecto. Porque si es en contra mía, yo tengo un montón de defectos. Si tú quieres encontrarme defectos y argumentos para estar en contra de mí, te van a sobrar y vas a poder convencer a los que están a tu alrededor, porque yo tengo un montón de defectos, porque no soy perfecto. Pero si tú tienes que encontrar defectos contra Dios, dime de dónde los sacas. Y dime cómo consigues convencer a la tercera parte de la congregación para que se rebelen contra un ser perfecto. No lo entiendo. No sé si me explico. Pero el orgullo es divisor. El orgullo divide, distancia a las personas. ¿Cuántas veces por orgullo los matrimonios se pelean? Y por orgullo llegan a divorciarse, porque ninguno de los dos se atreve a pedir perdón. ¿Cuántas veces el orgullo distancia a las familias, a los hermanos, miembros de una misma familia, que un día dicen, yo no te vuelvo a mirar a la cara, y por orgullo no aparecen nunca más en casa, no se sientan nunca más a la mesa con un familiar? Por orgullo. El orgullo es divisor, distancia a las personas. El orgullo es autodestructivo. Satanás se rebela contra Dios y él sabe que aquello no puede terminar bien. Él sabe que aquello no va a tener un buen final para él mismo, pero su orgullo le mantiene en su posición, aunque para él signifique la destrucción. El orgullo nos autodestruye. El orgullo, aunque veamos que para nosotros eso no tiene un buen final, el orgullo nos impide cambiar de opinión o cambiar de actitud. Recuerdo cuando yo era pequeño, ya me estoy yendo de tiempo. Recuerdo cuando yo era pequeño que no sabía nadar. Era bastante orgulloso, los niños suelen ser orgullosos. Y entonces me gustaba mucho el agua y me puse a jugar en la orilla con una colchoneta, pero no sabía nadar. Entonces yo me dejaba llevar por la corriente un poquito, pero cuando notaba que me estaba saliendo de cala, cuando notaba que no hacía pie o que me estaba yendo, saltaba de la colchoneta, la agarraba y la traía otra vez para la orilla, porque yo no sabía nadar. Y estaba allí en la orilla jugando, y en una de esas que salté me di cuenta que no hacía pie. Y entonces, como no hacía pie, del susto solté la colchoneta. Y ahora estaba perdido, ahogándome. Pero por orgullo no fui capaz de gritar socorro. Por orgullo yo no podía reconocer mi debilidad. Por orgullo estaba allí a punto de ahogarme, pero sin gritar.
Prefería morirme ahogado que perder y quedarme en vergüenza delante de toda la playa. Y menos mal que estaban mis hermanos por allí mirándome y a lo lejos vinieron Pero el orgullo es así. Aunque uno vea que se está ahogando, no reconoce su problema. La humildad es poderosa porque es el antídoto contra el orgullo. La humildad es lo que nos conecta al poder de Dios. De hecho, fíjate que en la Biblia se repite una y otra vez: Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. Ahora escucha esto. Tú puedes tener como oponente a Rafael Nadal o a cualquier deportista de élite y posiblemente tú sepas que en el terreno del deporte no vas a ir a ningún lado, nunca vas a poder salir vencedor. Pero a lo mejor en el plano intelectual, a lo mejor ahí aún puedes hacer algo, ¿verdad? Tú puedes tener a un intelectual de oponente en algún juego de carácter teórico, pero a lo mejor si le dices, no, pero me lo llevo al terreno físico, le puedo ganar. Ahora, si tu oponente en la vida es Dios, ¿en qué puedes ganar? Dios resiste al orgulloso. Cuando tú eres orgulloso, no puedes ganar. Sí o sí, eso termina mal. Pero da gracia al humilde. La humildad es lo que nos conecta con el poder, ¿sí? Bien, pues ahora, después de visto lo importante que es la humildad y visto que todos estamos infectados por el orgullo, y si os fijáis, Satanás cayó por orgullo, pero cuando se acercó a Eva, ¿con qué la tentó y con qué la convenció? Él dijo, subiré al trono y seré semejante al Altísimo. Y a Eva le dijo, así que Dios te dijo que no comieras, ¿no? Que el día que comieras morirás. Pues no va a pasar eso, sino que el día que comas serás como Dios. Y entonces Eva cayó. Y todos nosotros estamos infectados por ese mismo deseo de protagonismo. Todos nosotros tenemos en nuestro interior ese deseo de ser más. Necesitamos mantenerlo a raya. Así que vamos a ver cómo podemos lidiar con ello. Y en este texto que hemos leído de Filipenses nos vamos a encontrar algunas claves. Lo primero que dice el texto es: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este texto es una exhortación que Pablo le va a dar a los filipenses, porque entre ellos hay celos, entre ellos hay disensiones, hay conflictos. Hay dos hermanas que no se pueden ver la una a la otra y Pablo les va a decir directamente: ruego a Evodía y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Entonces, Pablo está hablando de que necesitan recuperar la armonía dentro de la congregación, y esa armonía viene de ser humildes, de no ser orgullosos. Y dice: ruego que haya entre vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. Pero fíjate, lo primero que podemos encontrar aquí es que la humildad no es necesariamente algo natural en nuestra vida. No, es que yo no nací humilde, no se trata de que hayas nacido humilde. Haya en vosotros este sentir. Nosotros podemos aprender a ser humildes. Nosotros podemos adoptar la humildad como estilo de vida. Pablo dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad y de humildad. Vestíos de humildad. ¿Cómo nos vestimos? Pues nos levantamos por la mañana, abrimos el armario y decidimos qué nos vamos a poner, decidimos con qué nos vamos a mostrar a los demás. Nosotros decidimos
¿Qué colores vamos a combinar? Tenía un amigo que le llamábamos el Cajafuerte. Cuando lo veíamos vestido, decía, el Cajafuerte viene por ahí. ¿Por qué el Cajafuerte? Porque solo sabía él la combinación que llevaba de colores. Solo la entendía él. Pero cada uno decide. Vestíos de humildad. Tú decides cómo te vas a mostrar. ¿Te vas a mostrar como orgulloso, como competitivo? ¿Te vas a mostrar como un peleón? ¿Cómo te vas a mostrar? ¿Te vas a mostrar humilde? Tú decides cómo te vas a mostrar al mundo. Vístete, vestíos con humildad. Y lo primero que tienes que entender es que la humildad da preferencia a otros. La humildad le da prioridad a los demás. La humildad se aparta del centro para que otros se puedan centrar. Deja el centro para centrarse en otros. Jesús, siendo Dios, no se aferró al trono, sino que dejó el trono. El trono era el centro del universo. El trono era el lugar de privilegio, de preferencia. Era el lugar de mayor fama en el universo. Y Él dejó ese lugar para que nosotros pudiésemos mejorar y para que nosotros pudiésemos alcanzar ese lugar. Pablo dice, Jesús siendo rico se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Él dejó el lugar de preferencia, Él dejó de ser el centro. Ahora, plantéate cómo son las personas orgullosas. Siempre son ellas las que tienen que figurar, siempre son ellas las que tienen que destacar, siempre ellas tienen que estar en el centro, siempre ellas tienen que llevar la voz cantante, siempre tienen que ser ellas el centro de atención. La persona humilde no necesita eso. La persona humilde es la persona que decide darle preferencia a otros, darle atención a otros, darle el centro a otros, como Jesús lo hizo. ¿Sabes? Hay un autor, C.S. Lewis, que quizás os suene de las Crónicas de Narnia, dice, la humildad no es pensar menos de nosotros mismos, sino pensar menos en nosotros mismos. La humildad nos lleva a vivir pensando en los demás. La humildad nos lleva a servir a los demás y no pretender que los demás nos sirvan a nosotros. Jesús se humilló tomando forma de siervo. ¿Quieres ser humilde? Da preferencia a los demás. Decide vivir para darle atención a otros y no buscar que todos te atiendan a ti. Decide vivir para servir a otros y no para que los demás te sirvan a ti. En la última cena, ¿os acordáis? Llegan los 12 discípulos y llega Jesús y se encuentran en aquel lugar, todo preparado para aquella cena. Ven todo, la mesa está preparada, los cubiertos, la comida, está todo. Incluso hay un lebrillo en un rincón. Está todo listo, pero falta una cosa. ¿Qué es lo que falta? Un esclavo que les lave los pies. Y ninguno de ellos se atreve a agacharse y a humillarse para lavar los pies de los demás. Pero Jesús, cuando llega ahí, Él no era orgulloso, Él era humilde. Y se quitó el manto. El manto es lo que todos queremos. El manto es el micro. El manto es el primer puesto, el manto es el símbolo del rabino. Él se quitó el manto y se puso el mandil. Y con el mandil se puso a servir a sus discípulos. Queremos vestirnos de humildad. No busquemos el manto. Busquemos el mandil. Y decidamos servir a los demás, porque los orgullosos sí quieren servir con el manto. Quieren servir si los demás me ven, quiere servir si va a ser el centro de atención.
Pero la verdadera humildad es capaz de ponerse el mandil y servir donde no le aplauden, donde no le reconocen, donde no le ve nadie. Si quieres ser humilde y vestirte de humildad, busca honrar a otros y no honrarte o que los demás te honren a ti. Busca animar a otros y no busques que otros te animen a ti, que te aplaudan a ti. Busca escuchar a otros más que hablar tú y que los demás te escuchen. Busca empatizar con los demás en lugar de juzgarlos y rechazarlos. Si quieres realmente vestirte de humildad, sirve en tu casa, entre tu familia, entre los tuyos. Sirve en tu barrio, a los vecinos, a los compañeros de trabajo. Sirve donde no te ven, donde no te reconocen, donde no te dan crédito por hacerlo. Si quieres realmente vestirte de humildad y acceder al poder de Dios en tu vida, decide darle preferencia a otros, honrar a otros y servir a otros antes de buscar la honra para ti solo y para ti mismo siempre. La humildad aprende de otros. ¿Cómo voy de tiempo? Yo tengo tantas pantallas aquí que ya no sé. ¿Cómo voy de tiempo? No me digas eso. Aprende de otros. Jesús se humilló y se hizo hombre. Y al hacerse hombre nació humildemente, como un bebé. Y a mí esto me asombra, me maravilla. Dios, que tiene todo el poder y todos los recursos y todos los conocimientos, de repente se humilla haciéndose como nosotros. Y haciéndose como nosotros, Él tiene que aprender. ¿Aprender de quién? Aprender de otros. Aprender de sus padres a andar. Aprender de sus padres a hablar. Aprender de los rabinos de su época a leer. Aprender las Escrituras. Él, que es el autor de la vida, el creador de los planetas, el creador de la tierra, el creador de la humanidad, Él de repente se encarna y aprende de los demás. Y nos dice Lucas que Jesús crecía en conocimiento y en estatura, y a mí esto me vuelve loco. ¿Cómo puede ser? Esto es un misterio. Hay gente que tiene respuesta para todo. Yo a esto no le encuentro respuesta. No sé. La encarnación es un misterio. Y querer encontrarle la respuesta, pues quizás es querer ser el cuarto de la Trinidad. Pablo dice que en parte conocemos. No lo conocemos todo. Pablo va a decir que nosotros vemos como por espejo. Ahora, no está hablando de los espejos de hoy en día, porque nosotros tenemos espejos hoy que tú ves con claridad. ¿Sí? Pero los espejos de la época de Pablo eran trozos de metal, rayados, sucios, donde tú veías y veías difusamente. Nosotros conocemos en parte y vemos como por espejo las cosas. Hay cosas que hay que reconocer que nos superan. Hay que reconocer nuestros límites. Y yo veo que hay gente que cuando habla de estas cosas lo tiene todo tan claro y yo me quedo asombrado. Y lo único que me lleva a reconocer es que la piedad es un misterio. La encarnación es un misterio. Pero Jesús fue humilde, se encarnó y encarnándose tuvo que aprender de otros. Los orgullosos no aprenden de nadie. Las personas orgullosas no aceptan que nadie les dé una lección acerca de nada. Las personas orgullosas llevan muy mal las críticas. ¿Os habéis dado cuenta? Sobre todo cuando el que le enseña pues, es alguien menor o alguien menos experimentado. Yo recuerdo cuando era recién convertido, que había una diaconisa en la iglesia
Claro, diaconisa era líder de la iglesia, llevaba años ya, y entonces pues yo era recién convertido, llevaba semanas en el Evangelio, y en medio de esas semanas que yo llevaba en el Evangelio me acerqué a ella y dije, qué bueno es Dios, qué maravilloso es vivir para el Señor, esto es la vida más apasionante que hay. Y ella me miró y con condescendencia, ¿sabéis qué es la condescendencia, no? Ella me habló con condescendencia. Sí, sí, qué bueno es Dios. Eso es el primer amor. Ya se te pasará. Claro, su condescendencia revelaba el orgullo que había en su corazón. Y ese orgullo le impedía aprender. Aprender que el primer amor no se te debe pasar. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete y recupéralo. Pero el orgullo nos impide aprender las lecciones que Dios nos quiere dar a través de quien Él quiera dárnoslas, ¿verdad? Ahora, la humildad nos permite aprender de otros. Y aprender de otros es algo que nos beneficia enormemente, porque aprender de otros nos hace personas más interesantes. Nosotros pensamos que lo interesante es ser sabelotodos, que cuando lo sabemos todo de todo, somos ese cuñado que se sienta contigo y te da lecciones de todo, pues eso es lo interesante. Pero saberlo todo no te hace interesante, te hace pedante. Y a nadie le interesa tener un pedante a su lado. Entonces, el aprender de otros, el callarte, el escuchar a otros, va a hacerte más interesante. Va a hacer que la gente te preste más atención cuando hables. ¿Sabes? Hay un fenómeno que se llama la habituación. Habituación. Y tiene que ver con cuando hay un ruido en nuestra casa. ¿Alguien tiene algún ruido en casa? El tren, alguna tubería que suena y hay un ruido incómodo hasta que te habitúas y dejas de escucharlo, ¿verdad? Bien, ese fenómeno pues se produce con los sabelotodos. Fíjate, a mí me llama mucho la atención que de vez en cuando algún hermano se va a un retiro y vuelve y me dice, David, qué retiro tan maravilloso, cómo Dios me habló. Y yo le digo, ¿ah, sí? ¿Y qué fue lo que te dijo? El Señor me habló de que tenía que perdonar a los que me han herido. Me habló de eso. Digo yo, ¿cuántas veces lo predico yo? ¿Cuántas veces lo explico? Casi en cada predicación. Pero yo soy el sabelotodo, que siempre hablo. Y ya están habituados. Y como ya están habituados a mi voz, ya no escuchan mi ruido. Si te callas un poco y escuchas, tu voz sonará más interesante. Aprender de otros te hará más sabio. Alguien dijo, es sabio aprender de tus errores, pero más sabio es aprender de los errores de otros. Si tú aprendes de otros, serás más sabio. Te evitarás tener que aprender todo a través de errores. Te evitarás cometer muchos errores en tu vida. Y por último, aprender de otros te evitará conflictos. Las personas orgullosas siempre están discutiendo y uno es horroroso, ¿verdad? Cuando una persona orgullosa se junta con otra, la discusión que se forma es brutal y ahí están enredados, acabas agotado. Cuando te enredas tú en esas discusiones, acabas enfadado, acabas enojado, acabas acelerado. ¿Cuántos saben de lo que hablamos? De esas discusiones por orgullo, no das el brazo a torcer y venga, vuelve a lo mismo y discusión en círculo. Y es verdad que el orgullo nos lleva a este tipo de disgustos. El otro día me enfadé con la IA. La IA. Le puse mi predicación y le dije, valóramela. Me dijo, sí, está muy bien, pero te sobra ironía, te sobran chistes. Acabé enfadado con ella. El orgullo nos lleva a este tipo de situaciones de enfado, de disgusto. ¿Sabéis que el estar enfadados constantemente perjudica nuestra salud, no? Lo sabéis.
provoca descargas de cortisol en nuestro cuerpo y eso nos lleva a aumentar de peso, a estar hipertensos, debilita nuestro sistema inmunitario, produce problemas de colon, problemas de piel. La humildad va a evitar muchos conflictos y muchas discusiones. Había dos amigos que después de un tiempo se juntaron y se encontraron y se vieron y le dice el uno al otro: oye, qué bien te veo, has rejuvenecido, ¿qué has hecho? Y este le dijo: pues he dejado de discutir. Y dice: venga, hombre, no será eso. Y este le mira y dice: pues no será. La humildad. La humildad nos va a llevar a tener más paz, a no estar tan enredados en discusiones y en enojos y en enfados. Voy terminando y si quieres ser una persona humilde, cede el control de tu vida a Dios. Jesús se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Getsemaní él dijo: si puede ser, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y él le entregó el control de su vida a Dios. Si queremos ser humildes, tenemos que ceder el control de nuestra vida. Las personas orgullosas siempre tienen que tener el control de todo, de sus vidas y de las vidas de todos los que están alrededor. Quieren controlarlo todo. Las personas orgullosas quieren tener todo bajo su mando, siempre. Pero si algo estamos aprendiendo últimamente, en medio de este mundo tan caótico y tan convulso, es que la vida está descontrolada, que no podemos garantizar cómo nos vamos a levantar mañana. Que es más, no podemos garantizar que mañana nos levantemos. Si queremos realmente ser humildes, tenemos que reconocer que nosotros no podemos estar en control y tenemos que rendirle el control a Dios. Jesús dijo: venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo y hallaréis paz para vuestras almas. Fíjate, yo creo que estos pasos son muy interesantes para entender cómo podemos llegar a la humildad. Lo primero que nos enseña es que tenemos que reconocer nuestra humanidad. Venid a mí los que estáis cargados y trabajados. Mientras no reconozcamos que estamos cansados, que estamos cargados, que estamos superados, mientras que no reconozcamos que por nosotros mismos no podemos, no vamos a poder avanzar. No vamos a poder rendirle a Dios el control. Tenemos que reconocer nuestra humanidad. De hecho, humildad y humanidad tienen la misma raíz. Tenemos que reconocer nuestra imperfección y tenemos que reconocer nuestras carencias, nuestra insuficiencia. Tenemos que reconocer que estamos cargados, cansados, trabajados y que en nuestras propias fuerzas no encontramos solución. En los años 80 y 90 aprendimos una cosa, yo creo que es el único avivamiento que vivimos en España, avivamiento evangélico, avivamiento cristiano. Fue el único avivamiento que se vivió en los 80 y en los 90 y fue entre los drogadictos. Y lo que aprendimos fue que mientras el drogadicto no reconociera que tenía un problema, no había nada que hacer. Y mientras nosotros no reconozcamos que en nuestras fuerzas no podemos, no hay nada que hacer y Dios no puede obrar. Tenemos que llegar al punto de decirle: Señor, ya estoy cansado, yo no puedo más, en mis fuerzas la vida no funciona.
Me equivoco una y otra vez. Mis planes, mis ideas no son las acertadas. Yo no puedo, estoy cansado y tengo que reconocerlo delante de ti. Ese es el primer paso del humilde. Reconocer que en nuestras propias fuerzas no podemos. Nuestras ideas no son las acertadas. Lo segundo que dice el texto es: venid a mí. Venid a mí. Nuestra fe no se basa en seguir filosofías. Nuestra fe se basa en una relación con Cristo, el que resucitó. Tenemos que venir a Él, tenemos que estar con Él, tenemos que relacionarnos con Él. Venid a mí. Tenemos que pasar tiempo con Él. Nosotros hemos adoptado el cristianismo como una filosofía de vida, como un estilo de vida teórico, pero el cristianismo no tiene que ver con seguir una filosofía, una teoría. El cristianismo tiene que ver con relacionarse con una persona. Venid a mí. ¿Sabes? Nosotros somos como las personas con las que nos relacionamos. Cuando tú te relacionas con personas orgullosas, terminas siendo orgulloso. Cuando te relacionas con personas amargadas, terminas siendo amargado. Cuando te relacionas con personas felices, terminas siendo feliz. Cuando te relacionas con Cristo, ¿qué es lo que aprendes? Venid a mí y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es cuando pasamos tiempo con Él que aprendemos a ser humildes. Es cuando vivimos en comunión con Él, en relación estrecha e íntima con Él, que aprendemos a ser humildes. Y lo tercero que nos dice este texto es: llevad mi yugo. Ahora, el yugo es un instrumento agrario, todos lo conocéis, que sirve para dos cosas. Sirve para que la carga sea compartida. Cuando te pones el yugo, tu carga se aligera, porque no la llevas tú solo, porque hay otro animal que empuja contigo. Llevad mi yugo. ¿Quieres que tu carga se aligere? Llevad mi yugo. El yugo sirve para que la carga se aligere, pero el yugo sirve para darle dirección a los animales. El yugo solo se puede llevar cuando decides caminar en la misma dirección. Si no, no se puede. Llevad mi yugo significa dejarte guiar, seguir la dirección de Dios. Y solo es ahí, cuando te acercas a Él y caminas en su dirección, que tu carga se aligera. ¿Sabes? Cuando rindes tus propósitos y decides aceptar los propósitos de Dios, es que entonces encuentras paz en tu corazón. Cuando confías tu futuro en las manos de Dios y dejas de tratar de adelantarlo o de pronosticarlo tú, encuentras descanso en tu corazón. Cuando decides perdonar como Dios te pide y no albergar el resentimiento y el rencor, encuentras sanidad para tu corazón. Cuando confías en el amor incondicional de Dios y dejas de luchar por ser reconocido por los demás, es cuando encuentras realmente aceptación en tu interior. Es cuando te rindes en las manos de Dios, que la paz de Dios viene a tu alma y se alivian tus cargas. Y yo creo que todos nosotros, en alguna medida sentimos cargas en nuestras espaldas. Yo creo que todos nosotros estamos cargando algo. A veces cargamos heridas, a veces cargamos preocupación, a veces cargamos anhelos, a veces cargamos ambiciones. La única forma de que estas cargas se alivien es traerlas delante de Dios, dejarlas en sus manos y decidir caminar en la dirección que Él nos marque. De esa manera esas cargas
se van a ver aliviadas y de esa manera va a venir paz a nuestro corazón. La paz que nos da el vivir siendo humildes delante de Dios. Y esa humildad traerá a nuestras vidas la gracia de Dios. No sé si podemos terminar orando, pero te voy a pedir que por un momento inclines tu cabeza ahí donde estás. Y si hay alguna carga en tu vida, hoy yo te quiero animar a que la traigas delante de Dios y le digas: Dios, aquí está mi carga, este es mi pesar, esto es lo que me está agotando, esto es lo que está angustiando mi vida. Yo ya no puedo más, en mis fuerzas no consigo manejarlo. Yo necesito traerlo delante de ti. Hoy vengo a ti. Hoy quiero ponerlo en tus manos, Señor. Hoy quiero rendirlo delante de ti. Hoy quiero ponerme el yugo que traiga a mi vida nuevas fuerzas. Hoy quiero ponerme el yugo que me lleve a caminar en la dirección que tú dispongas, en la dirección que tú marques. Si hay alguien que está haciendo esta oración, yo te voy a pedir que te pongas de pie y se lo digas al Señor, viniendo a Él. Ponte de pie, no tengas ningún temor, no tengas ninguna vergüenza. Dile ahí donde estás: Señor, vengo a ti, dejo en tus manos mis cargas, dejo en tus manos mis dolores, dejo en tus manos mis heridas, en mis fuerzas yo no encuentro solución, estoy cargado, estoy trabajado, yo no puedo más, Señor. Pero con humildad te pido tu gracia. Padre, una vez más, gracias, Señor. Gracias porque tú eres un Dios que nos amas y que nos amas con un amor incondicional. Y gracias porque, Señor, tú te encarnaste en la persona de Jesucristo. Y Cristo cargó con la cruz. Y cargó con el padecimiento. Y cargó con el sufrimiento, para que nosotros no tuviésemos que cargar con ellos, Señor. Padre, nosotros en esta hora queremos pedir que tú vengas a aliviarnos la carga, y tú sabes las cargas que cada uno de mis hermanos están soportando, Señor. Yo te pido que tú las alivies, yo te pido que tú las aligeres. Padre, las penas, las tristezas, las angustias, los desconsuelos, ahora, Señor, yo te pido que los puedas aligerar. Yo te pido que las heridas y los dolores que hay en el corazón, tú los puedas sanar ahora en el nombre de Jesús. Padre, yo te quiero pedir que tú traigas nuevas fuerzas a los corazones y a las vidas de mis hermanos. Yo pido, Padre, que ahora tú veas esta humildad con la que ellos se reconocen delante de ti y que tú puedas derramar de tu gracia en forma de provisión, Señor, en forma de fortaleza, en forma de ánimo, Señor, en forma de alegría. Trae tu gracia a nuestras vidas, la necesitamos, Señor. Y nosotros oramos y clamamos a ti. Padre, trae paz a nuestros corazones, trae descanso a nuestros corazones. No queremos salir de aquí como entramos, Señor. Queremos salir confiando en ti, descansando en ti, esperando en ti, afrontando la vida, Señor, expectantes delante de ti, Señor. Gracias, gracias y gracias por habernos amado de tal manera. Gracias, Señor, porque sabemos que tú no nos has fallado y no nos piensas fallar. Por eso nos humillamos y decidimos caminar de tu mano, caminar contigo y dejarnos guiar por ti en el nombre de Jesús. Amén. Dios os bendiga y nos ponemos de pie. No sé si vamos a cantar o no, pero le podemos dar un aplauso al Señor.